Son las 8:39, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Parece que quiero que termine el año nuevo, porque estuve a punto de decir el último panel del año, pero no, faltan varios más, el de Navidad. Panel navideño. Panel navideño, sí. Buenos días. Sí. Blanca Navidad, calurosa Navidad, como dice irónicamente 31 minutos, para referirse a estos imaginarios. Bueno, desde acá nuestra solidaridad con todos los viejitos pascueros que hoy día están transpirando, están deshidratados como consecuencia mucho calor de la hegemonía cultural del norte. Vieron que el imperialismo también tiene estas expresiones difíciles para algunos seres humanos. Carlos Cuadrado, buenos días. Buenos días. Cuando fue alcalde, usted también contrató varios viejitos pascueros ahí que después los tuvo que llevar a inyectarles suero. Yo tuve la fortuna de estar en un país donde estuve 4 años en Canadá, donde uno entendía al viejito pascuero con nieve. Sí, po. Y ahí te cae la teja, que es un absurdo trineo donde no hay nieve. Así es. ¿No? Y verlos transpirar también duele en el alma. Por eso hubo que llegar a la conclusión de que los trineos volaban, porque por tierra era imposible. Era más probable que volaran los trineos acá a que pudieran ir por tierra. Cristian Pertusé, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá como siempre. Sí, este programa especial donde hablaremos de mitos navideños. Me parece muy bien. Sí. Oye, ¿cómo están? Un cierre de año que ha sido intenso, con elecciones de por medio, bueno, y todo el estrés para los que tenemos niños de las preparaciones, los preparativos navideños, ¿no? ¿Cómo ha sido el cierre de este año, Cristian? Intenso como siempre, además cierre en las universidades, de cursos, todos los cierres de año son, por más que uno se planifique, intensísimos, y está a última hora, con todas las cosas. Bueno, y a Carlos le tocó además la elección en la que resultó electo, así que felicitaciones, Carlos Cuadrado, diputado electo por la región metropolitana. Bueno, partamos de lleno con el tema a propósito de la conversación que tenía Pato con el senador Bianchi. Una tremenda interrogante: ¿qué va a pasar con el Congreso a propósito de la elección ahí de Carlos? ¿Cómo se va a comportar el Congreso? Hay una discusión sobre la elección de la mesa de la Cámara. Se hablaba de Pamela Giles. Hoy el presidente de la UDI dice que el futuro oficialismo ya tiene los votos para elegir presidente y apuestan por Jaime Mulet, una cuestión bien extraña. ¿Cómo ven ese escenario y la correlación de fuerzas en el Congreso, que va a ser fundamental? Hablábamos, por ejemplo, esta semana de la reforma tributaria que está anunciando, que ya se sabe en realidad, de José Antonio Kast, con la rebaja del impuesto corporativo, entre otras cosas, y para eso se necesita mayorías, ¿no? Hasta el momento cuesta ver que, pese a que la izquierda es minoritaria, o la centroizquierda en general, pero la derecha tampoco tiene mayoría. Es un escenario bien difícil para el próximo gobierno. En el Senado al menos no la tiene. En el Senado no la tiene por lo pronto, pero en la Cámara es relativa esa mayoría. Podría ser o podría no ser, ¿no? Y por eso es tan importante lo que pueda decir figuras como, el mismo Karim Bianchi, entre otros, ¿no? Ahí, Carlos, ¿cómo ves el escenario de en el que tú te vas a tener que desenvolver en poquitas semanas más? Bueno, yo espero que no sea tan complejo como se ha pintado hasta el momento, porque hay análisis que se van haciendo en función de cosas que a veces no son tan definitivas. Se ha insistido mucho respecto al ingreso de Kaiser al gabinete, y desde el inicio uno tiene el olfato que no tiene por dónde ser. Y hoy día recién, 2-3 semanas después, empiezan en los medios de comunicación a plantear, en realidad es muy difícil, no sería muy conveniente, cuando eso se sabía desde el principio. Yo creo que lo mismo sucede en el Congreso. Los datos son los que hablan. La derecha no tiene mayoría en el Senado, por lo tanto están bastante restringidos en la fábrica de salchichas legales que quería imponer Kast. Y por otro lado, los quórum de la Cámara no le van a dar para hacer las reformas que quieran en función de una mayoría relativa que tiene. Por lo tanto, creo que es importante, sí, el tema de la presidencia de la Cámara,
Me ha tocado ir en 3 oportunidades desde que fui electo a conocer, recién te comentaba, y ahí hay una negociación fuerte de la oposición con Pamela Giles, que era lo que se pensaba, y esto de Mulet salió ayer, no lo había escuchado, y por lo tanto creo que cada uno está jugando sus fichas acorde con sus intereses, pero a mí me llamaría mucho la atención que el Frente Regionalista Verde Social pusiera los votos para esa mayoría, porque creo que luego eso dificultaría la unidad de la oposición incorporando al Frente Regionalista. Claro, porque Entonces, eso incluye las presidencias de las comisiones, que es tanto también más relevante que la mesa. que la mesa misma. Entonces, Luego de que ocurrió además lo de las 2 listas. Digo, bueno, en y la además parlamentaria, de las sí. 2 listas, Claro. entonces... Y que Marisela Santibáñez dio su voto para que el diputado Castro fuera presidente de la Cámara, sí, una cuestión sí. rarísima también. Ahora, lo que plantea, no digo que no digo que el escenario sea adverso, igual tiene un parlamento que si el gobierno entrante tiene una cierta agilidad legislativa, por lo menos en la Cámara le podría ir bien, pero además lo que plantea Monse, Cristian, parte del supuesto de que la suma de las oposiciones van a tener un comportamiento, de las actuales oposiciones, van a tener un comportamiento homogéneo, ¿no? Que van a votar cuadradamente. No ha ocurrido en la, mira, lo voy a decir pomposamente, en la literatura de la historia política reciente, el concepto de díscolos es aplicado a la derecha, ¿no? En general es un concepto aplicado para el otro lado. No, sí existe mucho. No, pero digo, en este periodo legislativo hay más para analizar sobre eso, ¿no? Mira, en las últimas 48 horas, senadora Camila Flores, diputada electa Charpentier y otros, ¿no? En desacuerdo con que el presidente apoye la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, que es una medida simbólica pero importante. Sí, bueno, Alessandri, yo no daría por sentado que la suma de republicanos, más nacional libertario, más Chile Vamos, más de... No, demócratas no hay, de verdad. No, Sí, salieron un par, pero no alcanzaron al cupo. Ya. Salieron 2. incluso sin meter Amarillo, al baile, no salió. incluso sin meter al baile todavía el partido de la gente, yo no daría por sentado que apoyen al gobierno en todos los proyectos. Puede que haya algunos que sigan pensando que el gobierno de José Antonio Kast pudiera equivaler a esa derechita cobarde que negocia con la izquierda, ¿no? Lo digo muy hipotéticamente, no se puede hablar de otra manera sobre algo que no ha pasado, pero ¿cómo lo ves en términos analíticos? Lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ni las sumas de quienes van a ser oficialismo, ni las sumas de quienes van a ser oposición van a ser tan claras, digamos. O sea, va a haber mucho movimiento en eso. De hecho, bueno, uno de los problemas que tenemos y que se analiza desde la ciencia política, el problema del fraccionamiento de los partidos políticos. O sea, tenemos un fraccionamiento que es muy malo para el sistema político en general, lo hemos hablado hartas veces. Desgraciadamente también hay muchos incentivos muy perversos que tienen que ver con dentro del sistema político en general, de que llevan a que muchos diputados o diputadas, senadores, tomen muchas veces caminos propios. O sea, yo te decía, sí ha habido discolaje, inclusive en la derecha. O sea, recordemos lo que fueron solamente los retiros de la AFP, Sí. donde diputados de Renovación Nacional inclusive votaron a favor de los retiros, provocando todo lo que se había planteado en términos de inflación y una serie de cuestiones, y más de un retiro, digamos, porque no, pues, a lo mejor uno dice, ya, el primero... Pero entonces ha habido en diferentes momentos, y eso tiene que ver porque existen incentivos de alguna manera a la figuración muy individualista. No existen partidos fuertes, desgraciadamente, en Chile hoy día, que de alguna manera ordenen, aglutinen a sus parlamentarios. Tenemos el discolaje de ya algunos congresistas electos que dicen que posiblemente renuncian, se van a ir. O sea, tenemos muchos incentivos muy perversos en nuestro sistema político que espero que el Congreso y también desde la Presidencia de la República, aunque no es una prioridad, nunca estuvo, pero lo empecemos a pensar, porque este fraccionamiento lleva además a que las
tanto las oposiciones como algunos sectores sean irresponsables en el actuar. O sea, no estén pensando, y ahí lo decía un poco, cómo se van a mover. ¿Es buena o no es buena la reforma tributaria? Hay que verlo. ¿Cómo puede a lo mejor incentivar mayor inversión, mayor empleo? Hay que ver las cosas, pero no ponerse, y muchas veces tenemos oposiciones muy irresponsables en Chile. Yo tengo un grado de confianza o de esperanza en lo que viene, porque del Congreso anterior, que fue nefasto, de los que se van, con un apoyo del 3%, 4% ciudadano, ese 3 o 4% fue gente que quizás fue encuestada y hoy día fueron electos. Y hay 85 nuevos diputados que ingresan al Parlamento. Sí, pues la mayoría Entonces, son nuevos. Claro, entonces con esa visión de que están entrando a un lugar que tiene una crítica que ellos quizás también hicieron, hay un comportamiento al menos inicial más racional. Segundo, creo que a esa condición de díscolos se está corrigiendo también, porque se está discutiendo una ley que establece que el que se va pierde el cupo. Entonces también empieza a haber más verticalidad del mando dentro de los partidos, y la verticalidad del mando te permite confiar en el del frente, porque si yo te digo que te voy a poner 5 votos, van a ser 5 votos y no vamos a perder la ley porque tú me pusiste 2, yo te puse 1 de los 5 y al final perdimos. Entonces yo creo que puede haber una nueva reestructuración de las confianzas y la forma de hacer política al interior del Parlamento. Al menos espero, si no, me van a ver harto aquí porque me voy a estar aburriendo. Espero lo mismo, diputado, de verdad, porque hemos tenido... Y que mira, esto es... ¿Sabes lo visto, no? Sí, tocando madera después de escuchar a Es que fíjate que desgraciadamente, y es un tema que se ha escrito bastante, de las oposiciones irresponsables en el último tiempo, desde los discolajes que ocurren en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando se retiran algunos diputados, se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en adelante, las oposiciones han sido muy irresponsables, y además esta capacidad de chantaje que tienen algunos actores individuales, aunque hayan sido presentados por partidos, que deja en un muy mal pie todo el proceso legislativo y toda la configuración de políticas públicas, y obviamente además se muestra eso en las evaluaciones que tiene el propio Congreso. El Congreso tiene, si no me equivoco, 4% de aprobación y los partidos políticos 3%. Entonces tenemos una problemática en el sistema político, y de verdad, y eso no lo hemos enfrentado ya estamos hablando ya 5 gobiernos que completados. Espero que en este gobierno se complete. No es una de las prioridades, dudo que salga desde el Ejecutivo, pero yo creo que el Congreso, de verdad, porque es muy importante la legitimidad que tiene una institución democrática tan fundamental como el Congreso Nacional, y yo creo ahí que los diputados se pongan las pilas, los diputados y los senadores y senadoras y diputadas, para de verdad repensar el sistema político. ¿Ya? Porque tenemos problemáticas de gobernabilidad, tenemos problemáticas de legitimidad, y eso afecta. Y fíjense, estamos hablando de que hoy día la mayoría de la Cámara de Diputados se religió porque muchos diputados no se religieron, muchos candidatos que fueron a la reelección no se religieron. ¿Por qué no se religen? Porque hay una mala valoración de ellos. Entonces tenemos un problema, y esto no es de estar cambiando permanentemente, porque además también el sistema necesita una cierta estabilidad, ¿cierto? De que las personas sepan, conozcan cómo funciona el sistema, y yo además, creo que va a ayudar el hecho que desaparezcan algunos partidos. Sin lugar, es que hoy día a tratar de concentrar, y hay que volver a concentrar. Pero igual, ¿cuántos partidos vamos a tener? 15 partidos, y así como algunos desaparecen, pues podrán fusionarse, pero tenemos una cantidad de partidos que en términos de sistemas de partidos es mal analizado. Sí, ahora surge la pregunta de qué es lo que va a pasar con Johannes Kaiser y su partido, que tiene, si no me equivoco, 8 parlamentarios, 8 diputados, que no es menor. Y una senadora. Una senadora, exactamente. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, claro, en el papel pareciera que hay una cercanía, una coincidencia ideológica bien importante entre los libertarios y los republicanos, probablemente más que con otros partidos, pero
Lo que ocurre, que nunca había pasado que alguien con las ideas de José Antonio Kast llegara a la moneda, lo que ocurre es que los presidentes tienden a moderarse, a gobernar con más pragmatismo, y eso evidentemente se aleja de posiciones más duras o más extremas, que son las que lleva adelante Johannes Kaiser. Y ahí van a entrar en un dilema de si institucionalizarse junto al gobierno o hablarle al nicho que además siempre ha existido, ¿no? Un nicho que es más bien pinochetista y un discurso que no va a poder mantener probablemente José Antonio Kast. ¿Cómo ves ese dilema, Cristian, que va a tener que enfrentar y que no es menor, porque tener oposición por la izquierda y por la derecha yo creo que es algo que ningún gobierno quisiera tener? La tuvo el presidente Piñera. la tuvo el presidente Piñera en su segundo gobierno. Bueno, con el mismo José Antonio Kast. Con el mismo José Antonio Kast. A ver, yo creo que es súper razonable la decisión de el actual diputado Kaiser de no entrar al gabinete, porque él es presidente del partido, yo encuentro razonable en términos de que él tiene una proyección y lo ha dicho, ¿cierto?, hacia el 2030, y es razonable, él ha planteado, pero yo estoy diciendo, desde el planteamiento de él, es razonable que Kaiser haya decidido no entrar al gabinete, porque obviamente le permite, y es el presidente del partido, recordemos, le permite una mayor movilidad, tanto para criticar como para ir apoyando las propuestas que haga el gobierno y tener una figuración propia, ya más allá de un ministerio. Si él hubiera optado por un ministerio, creo yo, queda delimitado de alguna manera las directrices del gobierno y hacer de una u otra manera vocero de gobierno, y le quita independencia desde ese punto de vista. Ahora, hay que ver cómo va a actuar el partido más allá de él, digamos, que él se proyecta, ¿ya? O tiene de alguna manera la decisión tomada de proyectarse hacia el 2030. ¿Qué va a ser el Partido Nacional Libertario como institución y si se va a integrar o no al gobierno? Obviamente, si no se integra, como de alguna manera lo hicieron republicanos en el gobierno Piñera, va a tener esa posición de poder generar una posición también desde la derecha, de poder presionar, y la capacidad de chantaje. Recordemos que los partidos se cuentan por capacidad de coalición en la ciencia política o por capacidad de chantaje. Y una capacidad de chantaje, como de alguna manera lo tiene el PDG y lo tienen algunos partidos, ¿cierto?, hacia el oficialismo, para presionar en eso. Está por verse cómo va a ocurrir eso. Oye, el ministro de Sexpress lo va a pasar mal, ¿eh? Yo voy a ser un poquito más duro. Yo creo que el hecho de que Johannes Kaiser no entre al gobierno es bueno para el gobierno, es bueno para Chile y es bueno para la cartera que él podría ocupar. Porque es un tipo muy disfuncional, muy autocentrado en sí mismo. Y hay que tener límites. Y creo que por su personalidad, o por su actuar, o por sus ambiciones políticas, sería la peor decisión inicial del gobierno de Kast incorporarlo, porque va a significar que en 3, 4, 5 meses va a tener que salir, porque va a ser una incontinencia verbal respecto de acciones que él en su cartera va a desarrollar o en función de criterios que el presidente va a asumir. Por lo tanto, y por otro lado, creo que se ha creado esa ficción de que podría asumir. Yo, si fuese presidente de Chile y tú pierdes la elección conmigo, no te pongo ni por casualidad en mi gabinete. No me voy a presentar con En segundo lugar, tú ya demostraste que tienes una posición divergente conmigo, porque hiciste el festejo del triunfo en forma separada. Además, tú te sientes parte del triunfo desde una colaboración activa, porque Kaiser hizo que Kast pareciera de centro. ¿Ah? Si no hubiese estado Kaiser, lo corrió al centro, digamos. Capaz que haya sido una estrategia conjunta de trabajo. No, pero hubieran celebrado conjuntamente. Yo creo que lo que hice. Y creo que ya las primeras fisuras surgen al momento de una reunión protocolar importante con la presidenta Bachelet,
y ya saltan los correligionarios de Kaiser a criticar ese encuentro. Entonces, Claro, que se junten solamente. que se junten ya. Ni siquiera lo de la genera. ONU. Claro. Entonces creo que hay temas. Oye, bien Es que- sintomático eso del día de que ganó la elección Kast con las dos celebraciones Sí, paralelas. súper Porque sintomático. no solamente, bueno, fue una cuestión organizada por el programa Sin Filtro, estaba ahí la diputada Camila Flores, cantaba en la tercera estrofa, o sea, es un nicho muy identificable. Y la Y pregunta, muy ¿qué va a identitario. pasar? Y muy identitario, por cierto. ¿Qué va a pasar con esa gente? Estaba a la vez. Es que, Claro. es que yo veo dos cosas, no sé, Cristian, por primero, que Kaiser no tiene ningún incentivo. O sea, si uno resume, si uno dice, resuma la candidatura de Johannes Kaiser en una frase, yo creo que la frase es más a la derecha que José Antonio Kast. Eso es lo que él quiso transmitir, Sí, todo el resumen del resumen del resumen, ¿no? Y el objetivo estratégico es desplazarlo como el gran líder de la extrema derecha, ¿no? O sea, José Antonio Kast no va a poder seguir sosteniendo, cuando lo sostuvo, las posiciones extremistas de campaña. Y además, presidente- y adicionalmente pasa lo que es lo que dice Carlos. Es, El discurso es que hizo imposible Kast. gobernar un país con las ideas del Partido Nacional Libertario. La única manera de gobernar un país es abandonándolas. O sea, a patadas en las canillas con Bolivia. Que voy a despedir 100.000 funcionarios. Tú puedes decirlo en campaña, anda a echarlos luego. Y así sucesivamente. No, yo no voy a reducir en 6.500, voy a reducir en 18.000 millones de dólares. O sea, Claro. son medidas imposibles. Todos sabemos eso, ¿no? A ver, mira, si yo más allá de las medidas o no, yo creo que el sistema político, ustedes saben que yo soy, a mí no me gustan los regímenes presidencialistas. Yo lo he dicho miles de veces acá en la radio y lo voy a repetir. Tiene un sinnúmero, y para la cultura política chilena yo creo que tiene un sinnúmero de ventajas. Hoy día existen muchos incentivos efectivamente a tomar estas posiciones más identitarias, más de nicho, ¿cierto? Tener apoyos y empezar a verse. Hoy día las candidaturas en términos generales, y lo digo desde los presidentes de la República hacia senadores, son como los salvadores que vienen a cambiar y a salvar el mundo. Por eso tenemos discursos muy populistas. O sea, recordemos que en la teoría del populismo lo que lo caracteriza es que va a ser el salvador de las situaciones que está viviendo un país. Entonces tenemos incentivos muy perversos hoy día en el sistema político chileno que llevan justamente a que existan los incentivos a este tipo de posicionamiento, ¿ya? Y también después les pasa a los congresistas, ¿cierto? Diputados o senadores, en términos de que, no, yo me voy a poner aquí como el salvador y voy a tratar de... Entonces yo creo que tenemos que repensar eso, o sea, porque fíjense que más allá de que a uno le puede costar más o no un presidente, me parece que lo dijo Patricio en algún minuto, los presidentes cuando asumen tienden a morigerar mucho, tanto sus discursos como sus posiciones, porque además hay una cosa que por suerte han dicho todos los presidentes desde el retorno a la democracia: paso a ser presidente de todos los chilenos, y ya las posiciones, y tienen que de alguna manera administrar ese pluralismo y esa diversidad que existe en el país, esa rica diversidad y pluralismo que existe en el país, y administrarlo de tal manera para avanzar y tener algún tipo de desarrollo. Yo creo que esa lectura debió haberla hecho Kast un poquito antes del triunfo que obtuvo, y no en el discurso improvisado y bastante divagante que hizo cuando ganó. Tú te das cuenta que es como un caballito frenado. Uno vio cómo le tiraron la rienda y drásticamente o al mismo tiempo empezaron todos los de su entorno a dosificar la intensidad, a dosificar la temporalidad, a dosificar las medidas que eran absolutas hasta el momento en que ganó. Entonces yo creo que deben haber algunas encuestas, deben haber algunos análisis, deben haber algunos temores de que lo que prometieron debe ser cumplido, y yo creo que por eso esta vuelta internacional que se está dando para demostrar que entran a trabajar desde el primer día, pero que las medidas que se van a adoptar se olvidan que tienen que pasar por el Congreso, y en el Congreso no creo que todos estén dispuestos a apoyar cosas como la rebaja, que son populistas, que cumplen la función de poner
entre la espada y la pared, al diputado pensando que si voto en contra no me van a reelegir, como esto de los 65 años, eliminar las contribuciones para la primera vivienda, sin darse cuenta que también afecta directamente a las comunas más pobres. Entonces, creo que ese discurso tan grandilocuente de promesas las pueden hacer aquellos que saben que van a perder. Los que van a ganar deberían ser mucho más dosificados en sus promesas, porque en algún momento se las van a cobrar. Y en el estado que está Chile, las promesas que no se cumplen se cobran a veces duro. Sí. Nos tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta les queremos proponer analizar, comentar lo que está pasando con esta norma de amarre para los funcionarios públicos. Hoy el Mercurio trae que la mitad de los funcionarios públicos se verían beneficiados con esta norma, y en paralelo está lo que pueda pasar en el Congreso, donde el oficialismo le ha ido quitando el piso también, ¿no? Y cuesta encontrarle la racionalidad política a incluir esto en el reajuste del sector público, cuando al parecer no se conversó previamente con los partidos políticos, con los jefes de bancada, que muchos de ellos se manifestaron con sorpresa por la inclusión de esta norma. No se entiende muy bien. Nosotros hipotetizábamos a principios de semana que quizás fue parte de la negociación, ya que el reajuste fue bastante misérrimo, digamos, incluir ahí el tema como compensación para la negociación con los funcionarios públicos, que quedaran más o menos contentos, ¿no? A sabiendas de que esto se podía rechazar, que es un escenario más que posible al día de hoy. Bueno, les propongo conversar de esto a la vuelta, cuando son las 9:06. Tenemos que hacer un breve corte y regresamos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos.
Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Corazón de Santiago existe un espacio para las artes, la cultura, la ciencia y la educación. Centro Cultural Seina es un lugar vivo donde conviven el teatro, la música y la danza, abierto a la creación y al encuentro de nuevas comunidades. Te invitamos a conocerlo. Arturo Prat 33, a pasos del Metro Universidad de Chile. Descubre nuestra programación en www.seina.cl. Son las 9:10. Bueno, el tema que plantea Montserrat es complejo. O sea, depende de cómo lo tomemos. Si lo circunscribimos solo a la negociación del sector público, yo creo que la conversación te lleva por un lado. Si lo hacemos más amplio en relación a cuánto sobra y cuánto falta en el Estado, eso nos lleva por otro lado, ¿no? Bueno, entre paréntesis, no se llama ley de amarre, sino que este fue un golazo comunicacional de la oposición, sí, digamos. No, ¿y por qué lo digo? Que respondan los causantes. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente en el papel es inconveniente mezclar una negociación sectorial con una conversación que es más de fondo sobre la legítima confianza, el estatuto administrativo. Y además ya se ha pronunciado Contraloría respecto al tema de la legítima confianza. Claro, está más o menos claro. El tema de fondo es si es la Contraloría General de la República que zanja controversias o es un consenso de Estado como consecuencia de un debate el que debe dilucidar al cabo de cuántos años se instituye la legítima confianza. Por el otro lado ocurre, yo lo decía más temprano, Carlos, tú lo conoces tanto mejor que yo, habiendo sido alcalde, que no se trata de precarizar a nadie, pero parece cierto que antes de la legítima confianza los funcionarios públicos están súper precarizados. O sea, los puedes despedir porque sí, no se les paga indemnización por años de servicio. Solamente a las contratas que terminan en el año y a los que la mayoría de los regímenes no, sí estoy de acuerdo, sí. Y porque en términos de los funcionarios de planta, sacar un funcionario de planta es que es el final de la frase, que ocurre lo contrario una vez instituida la legítima confianza, que es muy difícil, ¿no? Nadie está hablando de despedir funcionarios buenos, estamos hablando de lo otro, ¿no? Y finalizo con esto, Carlos, pues lo que importa es lo que digas tú y lo que diga Cristian. El mundo cambia rápido y necesitamos un Estado que se vaya adecuando, pues. Las necesidades seguramente cuando tú empezaste como alcalde eran distintas a cuando terminaste. Entonces, claro, o hablamos de la negociación del sector público o hablamos de lo otro, como ustedes prefieran, pero preferí meter todos los ingredientes a la mesa a la misa en escena. Sí, solamente agregar que de repente se confunden las cosas porque los funcionarios públicos de confianza, que son, bueno, hay distintos cálculos, más de 1.000, menos de 3.000, pero... 3.000 cargos a llenar en el aparato en el Ejecutivo. Ya, pero la retórica del debate es como si todos fueran esos. Claro, y son poquitos, son bien poquitos, y todos tienen la instrucción desde el Ministerio de Hacienda y desde los respectivos jefes de servicio de presentar su renuncia el día 10 de marzo. Uno asume que va a haber un porcentaje de gente poco honesta que no la va a presentar, ¿no? Y ahí hay que ver, hay un proceso, pero la mayoría se va a ir el 10 de marzo. Entonces no estamos hablando de esos funcionarios, sino de los otros funcionarios, ¿no? De los funcionarios. De los funcionarios en general, pero no de los, comillas, operadores políticos o funcionarios de confianza de los ministros. A ver, yo creo que para poner en igualdad de condiciones la discusión,
me da la impresión que el gobierno que llega tiene intención de que el Estado sea un botín de guerra. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Habitualmente todos los gobiernos que llegan quieren poner gente que por capacidad o por afinidad política o por favores que se han hecho, los incorporan. Y tienen que tener el espacio. Y por lo tanto, aquí se ve dientes largos de parte de la derecha que llega legítimamente a ocupar esos puestos y se ve con una situación que no es tal como se ha presentado, porque no hay una ley que lo haga y tampoco hay una verbalización de que sea así. Fue una cosa que tiene que discutirse más. Ciertamente, yo siendo consecuente con mi condición de izquierda, si gana un gobierno de derecha y fue un ministro el que me nombró, yo renuncio ese mismo día porque yo no le trabajo un peso a la derecha ni pongo mi inteligencia a disposición de ellos. Y por lo tanto creo que de partida tienen que asumir que hay un grupo importante de gente que fue nombrado en confianza que se tiene que ir. Hay otra categoría intermedia de personas que entran en funciones profesionales que por el rango del cargo que detentan o la condición que tienen, se supone que fuesen funcionarios incondicionales o de confianza. Y ahí hay sin serlo formalmente. Sin serlo formalmente, y ahí también hay que hacer esa distinción. Y tercero, hay gente que han ingresado y que se han ido quedando desde gobiernos de derecha y de centro, desde la vuelta a la democracia hasta ahora, y que yo ahí discuto la Contraloría, porque las cuestiones se hacen por ley, no se hacen por dictámenes de Contraloría. Y creo que la Contraloría ha ingresado a ámbitos que son de exclusivo criterio de mérito de las autoridades, de los alcaldes o de autoridades públicas, que hay que discutirlo fuertemente. Ahora, ahí, Carlos, disculpa que muy breve, en rigor, lo que ha hecho esta Contralora es lo contrario. O sea, porque como que se nos ha grabado en la cabeza la idea de que fue la Contralora Dorothy Pérez la que dijo lo de los 5 años. No, en rigor la Contralora no dijo nada. El que le echó. No, lo que dijo la Corte Suprema dijo lo de los 5 años. Lo que dijo esta Contralora es: resuélvase en sede judicial. Eso fue todo lo que dijo. Ella está yendo hacia atrás. Lo que yo estoy haciendo referencia es a Bermúdez, que se metió en temas de mérito. Claro. Que no tenía por qué. Y él fijó el criterio los 2 años. Él fijó el criterio. Eso. Sí. Ahora, ustedes que inventaron esto de la inamovilidad, de que íbamos a dejar amarre y todo eso, responde y hazte cargo. Yo para ser súper sincero, no veía desde el traspaso de la dictadura al gobierno democrático una especie de tratar de consolidar. Sí, no quiero ponerle ley de amarre o algo, pero de tratar de consolidar una cierta lógica, además al final del gobierno. O sea, esto es una ley miscelánea que tiene que ver, o sea, si efectivamente... A ver, yo primero voy a decir que yo por experiencia particular sé cómo el gobierno del Frente Amplio llegó y no solamente se fueron las personas de confianza, obviamente, sino que hizo despidos importantes de gente que estaba en cargos intermedios, que habían llegado al principio del gobierno del presidente Piñera sin distinción ni pensando en feminismo ni nada. Este gobierno, el actual gobierno, lo hizo al principio de su mandato, y tengo casos muy cercanos en ese caso. Yo creo que Carlos dijo algo que es súper importante. Hoy día en Chile no tenemos una ley, que efectivamente no hemos discutido todo esto del aparato público, la burocracia en el buen sentido que dijo Weber en algún momento, de cómo debe funcionar el aparato público, cuáles son las necesidades del aparato público, y justamente como ha habido controversia, el tema de las contratas, el uso de las contratas muchas veces excesivo, el uso de los honorarios muchas veces excesivo, ha llevado a que justamente en estas controversias se meta la Contraloría. O sea,
no hemos sido capaces de generar una ley, y yo creo que ahí apunto y estoy totalmente de acuerdo, y tenemos que pensarlo, porque lo que tú decías también, Patricio, nosotros hoy día tenemos, fíjense que hablamos de los derechos laborales, pero tenemos derechos laborales que son muy diferentes, porque tenemos un estatuto administrativo para funcionarios públicos, tenemos un estatuto para funcionarios de la salud, tenemos un estatuto para los profesores, tenemos un código del trabajo, o sea, tenemos diferentes estatutos en términos de los funcionarios del aparato público, con más beneficios, con otros, pero eso es lo mismo. ¿Por qué no generamos una ley? Y yo estoy muy de acuerdo en que a lo mejor lo que tenemos que ir tendiendo, y es lo que hacia lo que han tendido todos los gobiernos en la creación de las nuevas instituciones. La mayoría de los funcionarios están entrando por Código del Trabajo. No porque no están aumentando las plantas, sino que están entrando por Código del Trabajo, en el sentido que efectivamente existan las capacidades, ¿cierto?, para que se puedan armar los equipos, haya mayor posibilidad efectivamente de cambiar a personas que muchas veces, y muchos funcionarios que se sienten, no muchos, pocos funcionarios que se sienten muy protegidos por el estatuto y que de alguna manera marcan el paso, ¿cierto? Tenemos un problema, por ejemplo, también, y por eso se han puesto leyes de incentivo, leyes misceláneas de incentivo al retiro, porque pasan la edad de jubilación y se mantienen por miles de razones que tienen que ver con las pensiones. Tenemos que pensar, y ahí yo creo que el tema de la ley es fundamental. Ahora, ahí el tema de la llamada o de la mal llamada ley de amarre, como ustedes prefieran, nos va dirigida a esos funcionarios que ya están seguros. Iba a usar una palabra más. Es a los más nuevos. Ahora, sí, me pregunto en voz alta lo siguiente, Carlos. Sé que ibas a decir algo, dilo nomás, pero te agrego algo por si te resuena de algún modo. Entrevistábamos hace poquito al senador Bianchi, hace un ratito, ¿no? Yo le preguntaba por esto. Él decía, primero, como todavía no está claro cómo van a reducir los 6.500 millones de dólares en 18 meses, existe un temor que es comprensible, que excede a los operadores políticos de que se puedan desmantelar unidades, reparticiones, en fin. Entonces, lo que quiero decir primero, no es para bien o para mal, es descriptivamente que me da la impresión de que este tipo de acuerdo es consecuencia de esa narrativa que se instaló durante la campaña presidencial. Pero lo otro que decía Bianchi porque dice, para las funciones esenciales en general, faltan funcionarios públicos. En la opinión de Bianchi, dice, en salud faltan funcionarios públicos, en educación faltan funcionarios públicos, en seguridad faltan funcionarios públicos. Y él ponía el ejemplo. En regiones, él ponía el ejemplo de que ayer se enteró de que en la región de Magallanes el SLEP despidió a 120 profesores. Y él decía, bueno, desde este lugar yo no puedo estar de acuerdo con que sobran funcionarios públicos. Entonces, depende de... Y como el discurso ha sido tan genérico, no podemos entrar a esa discusión más compleja, porque qué duda cabe que debe haber reparticiones donde sobran, pero también hay reparticiones donde faltan, ¿no? Sí, no. Carlos. A ver, yo creo que en política el contenido es igual de importante que la temporalidad en que se hacen los anuncios. Y aquí anotaba, la proximidad a una derrota electoral hace suponer que todo lo que se haga en este ámbito es un cálculo para quedarse, transformándolo en un discurso de amarre, y jurídicamente no hay ningún amarre real. Eso es lo que hay. Segundo lugar, creo que cuando uno pone discusiones de trascendencia nacional en un periodo tan malo como este, después de una derrota electoral del gobierno que pone este tema y próximo al inicio de una administración que no tiene el mismo signo político, hace que sea contrario a estos niñitos que harto leyeron y que llegaron diciendo que habían leído harto de Lenin, que para hacer política hay que saber leer la realidad actual que se está viviendo. Tal cual es. Y lo que se hizo es patear la mesa sin tener conciencia del problema que genera, porque además este tipo de cosas te genera un conflicto posterior en el inicio del próximo gobierno con la salida de este. Es decir, este no está terminando de morir,
el otro no comienza o está comenzando a nacer, y en esa transición tiene que ser lo más fácil posible. Y este tipo de acciones generan dudas y conflictos potenciales que tampoco lo supieron leer. En tercer lugar, creo que amerita una discusión mayor, más profunda, en época no electoral, este tema que es legítimo discutirlo. El estatuto administrativo, dice. El estatuto administrativo, la inamovilidad de los funcionarios públicos. Hay cantidad de gente que entra a la planta haciendo todo el esfuerzo por entrar a la planta, y cuando entran a la planta asumen que planta es ser planta y se quedan. A mí me tocó como alcalde vivir eso. Por lo tanto, creo que parte del conflicto que hoy día está es en el no saber por parte de las autoridades actuales que las discusiones se dan cuando hay cierto grado de realidad en el análisis que se hace de la contingencia política del momento. Sí, ahí, Cristian, para ir cerrando también, y volviendo a lo que planteaba antes de la pausa, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad política de plantear esto en este momento, cuando quedan semanas para que termine el gobierno? Además, tú hacías ahí el paralelo con lo que ocurrió cuando termina la dictadura y cuando se crea el estatuto administrativo. Así es. Con el objetivo también del dictador en esa época de generar un amarre, ahí sí, de su gente, ¿no? No digo que esto sea lo mismo, pero sí el momento en el que ocurre es bastante cuestionable, ¿no? Porque uno dice, si uno quiere, si hubiera habido una genuina voluntad del gobierno de avanzar en estabilidad para los trabajadores del Estado, ¿por qué no se hizo un año antes, 2 años antes? ¿Por qué no se hizo cuando se ingresó? Claro, ¿y por qué se hace la ley de reajuste además, no? ¿Cómo ves, cuál es la racionalidad? ¿Qué pasó por la cabeza de los ministros que negociaron esto? 2 ministros, además, no quiero que se entienda como una crítica, pero además 2 ministros que son del Frente Amplio, de Giorgio Bocardo y Nicolás Grau, para implementar esto en esta ley, ¿no? Y en este momento. Yo voy a ser súper sincero, yo creo que no tiene ninguna racionalidad política. Pero ¿no es consecuencia de lo que dijeron Kast y Quirós en la campaña? ¿Qué cosa? No, yo creo que no hay, porque, a ver, ¿por qué digo que no hay racionalidad política? Porque más allá de lo que puedan haber dicho en la campaña, fíjate que yo voy a decir una cuestión que algo, yo creo que lo que se dice en la campaña, cómo después se ejerce, hay un mundo de distancia por muchas razones, pero yo creo que efectivamente vino una necesidad y tiene que ver un poquitito con la negociación, o sea, ¿qué le vamos a ceder o qué le vamos a poner a la ANEF, ¿cierto? Y a la CUT en esta negociación. No voy a entrar en esa cuestión. Es que estaba pensando por qué la CUT, esto tiene que ver la ANEF, ¿ya? Pero más allá de eso, creo que lo pusieron en un tema de concesión, cuando además saben que en el Congreso tienen minoría, o sea, la posibilidad de que esta ley se apruebe, ¿ya? Y que va a afectar además el reajuste del sector público. Entonces, creo que fue netamente un tema de concesiones, un tema de voluntarismo. Yo creo que este gobierno en muchas cosas actuó con voluntarismo, y este es el último extractor del voluntarismo que tienen desde el Ejecutivo, porque no hay una racionalidad política que digan, mira, y aquí voy a tener apoyo, porque no hay una lectura de realidad y hay un mal análisis del momento en que se hace. Sí, porque Marcel fue crítico, por ejemplo, ahora lo entrevistaron y ahí uno se pregunta, si hubiera estado Mario Marcel como ministro de Hacienda, probablemente esta norma no hubiera... Y fíjate, Marcel sí dijo, o sea, es crítico, pero Marcel sí dijo que esto era consecuencia de las cosas que se habían dicho durante la campaña. Puede ser. Pero fíjate que además yo creo que hay otra cuestión. Esto está llevando una discusión que lleva de nuevo a la desvalorización de la actividad y de la acción política, porque, estos se quieren arreglar, ¿ya? O lo otro, o sea, estamos haciendo una acción política que además, y fíjate que es súper peligroso, porque no solamente se desacredita la acción política, la política en general, sino que además se empieza a desvalorizar la democracia. Y yo creo que eso no nos hemos preocupado. O sea, en Chile hay indicadores que están aumentando en torno a que se
aunque la democracia no es tan valorizada como antes. Y eso a mí me preocupa. Además, hay otro tema. Se valoriza el trabajo de los funcionarios públicos. Funcionarios públicos, totalmente. Porque se transforma a la larga el ser funcionario público en un privilegio. Y por lo tanto, creo que el voluntarismo, la enfermedad del infantilismo de izquierda en el comunismo. Ese es Lenin 1920. No se lee bien la realidad, no se usa temporalmente cuando se corresponde y el resultado termina beneficiando al adversario. Y ya todo ejemplo. Mucho ahí le dejamos ahí el recado y el libro para que lo lean. Sí, ahí le dejamos el recado a la nueva bancada republicana. Carlos Cuadrado también es leninista. Gracias, Carlos, por haber venido esta mañana. Oye, que tengan excelentes fiestas. Cristian Pertusés, misma cosa. Muchas gracias también y muy feliz Navidad a todos. Y Año Nuevo, porque no sé si me invitarán la próxima semana, pero muy feliz Año Nuevo. No, bueno, 2026. Pero siempre. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a conversar sobre otro de los grandes temas que me atrevería a decir que es el principal dilema de Estado, o el primer dilema de Estado, perdón, que va a tener el nuevo presidente, que además él mismo se puso la fecha para el 11 de marzo, que es qué va a hacer con la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Bueno, vamos a tener una interesante entrevista al respecto sobre eso. Vamos y volvemos.